Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que nos intriga a todos y que a veces parece tan esquivo, el amor. Y lo mejor de todo, lo vamos a abordar desde la perspectiva de nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Si alguna vez se han preguntado qué piensa este carismático actor sobre el amor, cómo lo vive, o cuál es su secreto para mantenerlo, pues hoy vamos a desgranar esa información. Prepárense porque detrás del título que ya han visto, Can Yaman revela el secreto del amor está a mi lado, hay mucho más de lo que imaginan. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle clic a ese botón de suscripción que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Empezamos! Imaginen por un momento a Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su atractivo y, seamos sinceros, su encantadora personalidad. Siempre que lo vemos en pantalla o en entrevistas, transmite una energía especial, una seguridad que muchos asociamos con la plenitud, y eso, amigos míos, a menudo va de la mano con una vida amorosa saludable y feliz. La frase que da título a nuestro vídeo, está a mi lado, sugiere una intimidad, una compañía, una presencia constante que nutre y fortalece el amor. Pero, ¿qué significa realmente esto para él? ¿Es una receta mágica? ¿Es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas? Hoy vamos a explorar las posibles interpretaciones y, basándonos en lo que hemos podido recopilar de sus declaraciones y de la forma en que se le ve en su vida pública, intentaremos descifrar ese secreto. Piensen en las relaciones que admiramos, esas que parecen durar y prosperar. ¿Qué tienen en común? A menudo vemos parejas que se apoyan mutuamente en los buenos y en los malos momentos, que se comunican abierta y honestamente, y que a pesar de las dificultades, eligen seguir juntas. La idea de que el amor está a mi lado implica esa elección consciente de permanecer, de ser un pilar para el otro, de compartir el camino. Y cuando hablamos de Can Yaman, un hombre que ha pasado por el ojo público de manera muy intensa, la forma en que gestiona su vida personal y sus relaciones se convierte en un tema de gran interés. Él ha hablado en ocasiones sobre la importancia de la privacidad, pero también ha compartido reflexiones sobre lo que significa tener a alguien a su lado, alguien que comprenda su estilo de vida, que lo apoye en su carrera y que, sobre todo, le brinde esa conexión genuina que todos buscamos. Una de las primeras cosas que vienen a la mente cuando pensamos en el secreto del amor de Can Yaman es la autenticidad. Él se muestra tal cual es con sus virtudes y sus defectos. No trata de aparentar algo que no es, y eso en el mundo de las relaciones es fundamental. Cuando te muestras vulnerable, cuando permites que tu pareja vea quién eres realmente, creas un espacio de confianza inquebrantable. Y si el amor está a mi lado, significa que esa persona te acepta tal cual eres, con tus luces y tus sombras. ¿Podría ser este uno de los pilares de su filosofía? Personalmente creo que sí. La valentía de ser uno mismo, de no esconder las partes que consideramos menos perfectas, es un acto de amor propio que se refleja en la forma en que nos relacionamos con los demás. Otro aspecto clave que podemos inferir es la comunicación. No podemos esperar que el amor prospere si no hablamos, si no expresamos nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras alegrías. La frase está a mi lado implica un diálogo constante, un intercambio. No se trata solo de estar físicamente cerca, sino de estar emocionalmente conectados. ¿Ha compartido Can Yaman alguna vez sobre la importancia de hablar las cosas? Sí, en diversas entrevistas ha mencionado que la clave para cualquier relación, ya sea de amistad, familiar o romántica, radica en la comunicación abierta y honesta. No dejar que las cosas se acumulen, sino abordarlas de frente con respeto y empatía. Imaginen una pareja donde ambos se sienten cómodos expresando sus pensamientos y sentimientos sin temor a ser juzgados. Eso es tener el amor a tu lado, es sentir que tienes un confidente, un compañero de aventuras en la vida. Y hablando de empatía, la comprensión juega un papel crucial. La vida de una figura pública como Can Yaman está llena de desafíos, de viajes constantes, de horarios apretados, de expectativas externas. Para que el amor esté a su lado, necesita a alguien que entienda esa realidad, que no lo vea como una carga, sino como parte de quién es él y de lo que hace. La comprensión mutua, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es lo que permite superar los obstáculos y fortalecer el vínculo. Si su pareja realmente comprende su mundo, entonces esa presencia a su lado se siente como un refugio, un apoyo incondicional.
Es saber que a pesar de la distancia física o de las presiones externas, hay alguien que te entiende profundamente. La lealtad es otro valor innegociable. Cuando decimos que el amor está a mi lado, estamos hablando de una confianza absoluta. Saber que puedes contar con esa persona en todo momento, que sus intenciones son puras y que su compromiso es firme. En un mundo donde las tentaciones y las distracciones abundan, la lealtad se convierte en un ancla. Can Yaman, al ser una figura tan mediática, sin duda valora la lealtad en sus relaciones. Es un valor que protege el espacio íntimo de la pareja y permite que el amor crezca sin las sombras de la duda o la desconfianza. Ahora, ¿qué pasa con la pasión? Porque no podemos olvidar que el amor romántico, en su esencia, tiene un componente de pasión. Pero la pasión no es solo el inicio efervescente de una relación. Es también mantener viva la chispa, sorprender al otro, dedicar tiempo y esfuerzo a nutrir esa conexión. El estar a mi lado también implica mantener viva esa complicidad, esa admiración mutua. Can Yaman, con su energía y su carisma, seguramente sabe cómo mantener viva esa llama, y es probable que espere lo mismo de su pareja. Es un dar y recibir, una danza constante de seducción y conexión. Pero quizás el secreto más profundo, y que se relaciona directamente con la frase, está a mi lado, es la priorización. En una vida tan ajetreada, el tiempo es un recurso precioso. Si el amor está a tu lado, significa que le das el espacio que merece, que haces un esfuerzo consciente por estar presente, tanto física como emocionalmente. No se trata solo de tener momentos juntos, sino de hacer que esos momentos cuenten. De desconectarse del mundo exterior y centrarse en la persona que tienes al lado. Esto implica sacrificio, sí, pero es un sacrificio que vale la pena por construir y mantener un amor sólido. Can Yaman, a pesar de su exigente carrera, ha demostrado en varias ocasiones que valora las relaciones significativas, sugiriendo que sabe cómo equilibrar su vida profesional con sus necesidades personales. Y no olvidemos el apoyo mutuo. Cuando el amor está a tu lado, esa persona te impulsa a ser mejor, te anima a perseguir tus sueños y te consuela cuando fallas. Es un equipo. Y Can Yaman, como alguien que ha alcanzado el éxito, seguramente valora tener a alguien que celebre sus logros y lo apoye en sus desafíos. La frase está a mi lado puede interpretarse como esa mano tendida en los momentos difíciles, ese aplauso sincero en los momentos de triunfo. Es un pacto de crecimiento compartido, donde ambos se empoderan mutuamente. Entonces, ¿cuál es realmente el secreto? Si tuviera que resumir la filosofía de Can Yaman basándome en estas observaciones, diría que el secreto del amor, el que permite que esté a mi lado, reside en una combinación poderosa de autenticidad, comunicación abierta, comprensión profunda, lealtad inquebrantable, pasión cultivada, priorización consciente y un apoyo mutuo incondicional. No es una fórmula mágica que funciona de la noche a la mañana, sino un trabajo constante, una elección diaria de cultivar y nutrir la relación. Es el entendimiento de que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción. Es elegir a esa persona cada día, en cada circunstancia. Y esta perspectiva, la de tener el amor a tu lado, no es exclusiva de las estrellas de cine. Es una lección valiosa para todos nosotros. Significa que independientemente de nuestra situación, podemos buscar construir relaciones que nos brinden esa sensación de compañía, de apoyo y de amor verdadero. Se trata de ser el tipo de persona que tú mismo querrías tener a tu lado, y de buscar personas que encajen con esos valores. Para concluir, amigos míos, hemos explorado las posibles facetas del secreto del amor de Can Yaman, basándonos en la profunda resonancia de la frase, está a mi lado. Hemos visto cómo la autenticidad, la comunicación, la comprensión, la lealtad, la pasión, la priorización y el apoyo mutuo son pilares fundamentales para que el amor prospere y se mantenga firme. Recuerden, no hay una única respuesta, pero estas son las claves que, según mi análisis, y lo que se percibe de la vida pública de Can Yaman, nos pueden acercar a ese ideal. Espero que esta reflexión les haya sido útil, inspiradora y, por qué no, entretenida. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes que el amor esté a su lado? ¿Cuáles creen que son los secretos para mantener viva la llama en una relación? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos y conversar con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido interesante y de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.